Los herederos. ¿Te gustaría ser un heredero? Cristo Jesús nos hizo herederos. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. Si buscamos información de primera mano sobre algún acontecimiento, nos dirigimos a quien haya presenciado lo sucedido. Buscamos un testigo y si el asunto nos interesa, vamos directamente con la persona involucrada. Si deseamos información sobre el cielo o sobre el tiempo en que vivimos, ¿quién mejor que el Hijo de Dios, a quien Él constituyó heredero de todo, para que nos hable a nuestros corazones? ¿Alguna vez has tenido que hablar varias veces y de diferentes formas a alguien sin que la persona te escuche o se dé por enterada? Hay personas que no saben ni entienden lo espiritual porque en ese terreno son ciegos, como lo fue el apóstol Pablo antes de ser llamado por Cristo, cuando ostentaba su nombre hebreo de Saulo. Saulo fue elegido por Dios pese a que era enemigo de los cristianos. Dice Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Algunos huían a otras regiones para escapar de la persecución, pero Saulo tenía permiso para perseguirlos, incluso hasta Damasco, pero Dios cambió a Saulo. Cito Hechos 9 del 3 al 5 que menciona el encuentro de Saulo con el Señor Jesús. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor Jesús ya había resucitado cuando se llevó a cabo este encuentro. El aguijón era un palo afilado con punta de hierro que era usado para empujar a los bueyes cuando se resistían a caminar. En sentido figurado, el Señor lo comparó con un buey obstinado. Ese encuentro dejó a Saulo ciego, aunque después Dios usaría a Ananías para devolverle la vista a Saulo, el perseguidor de los cristianos. Así sería conocido este hombre. Dios usaría a Ananías para devolverle la vista. Saulo, el perseguidor de los cristianos, después sería conocido por su nombre latino como Pablo el ferviente defensor del cristianismo. Por eso dice la Biblia, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Cristo Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos 1 del 1 al 4. El apóstol se refiere a los postreros días como aquellos en que Dios habla de una manera diferente a la humanidad. Ya no es a través de la boca de personas elegidas, sino a través de su Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Es Cristo Jesús quien completa el plan divino y quien hace referencia a los últimos días que vivirá el hombre sobre la tierra, lapso de tiempo
entre su muerte y su regreso. La palabra de Dios lo expresa con la frase los postreros tiempos y los postreros días. Leamos lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apóstata es alguien que rechaza su fe en el Señor Jesucristo y se aleja de la comunión con otros cristianos. Los postreros tiempos, por otro lado, dan lugar a los postreros días, en que algunos abandonarán la fe en Jesucristo, movidos por espíritus demoníacos y engañadores que esparcirán doctrinas elaboradas por demonios. Eso dice la palabra de Dios. En Wikipedia encontré los datos de un hombre que, influido por espíritus engañadores, creó una doctrina demoníaca. Se llamó Anton Sandor Lavey, llamado el Papa Negro. Nació en 1930 en Chicago, Illinois, de ascendencia judeocristiana. Murió en 1997 a los 67 años. Él fue escritor, músico y ocultista. Fundó la Iglesia de Satán y escribió la Biblia satánica. La palabra de Dios nos menciona el carácter de las personas de los últimos días. Dice así: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos y sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La recomendación es evitarlos, porque aún dentro de las iglesias los podemos encontrar, disfrazados de ovejas, claro. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mateo 10:16. Porque sus ovejas tienen capacidad para identificar su voz. Y así como nadie confundiría la voz de sus padres terrenales con la de algún extraño, las ovejas de Jesucristo tampoco la confunden y van tras esa voz, que es inconfundible. En estos postreros tiempos, Dios sigue hablando y guiando a sus hijos. La revelación divina la seguimos teniendo por la palabra escrita, por la guía del Espíritu Santo. Dijo nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo tomaría lo que es de Él y lo enseñaría a sus seguidores. En Apocalipsis 4:13 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Biblia también menciona y describe con una palabra a los que escuchan el mensaje de la Biblia y lo aceptan. Dice de ellos que son valientes, valientes. Literalmente dice: desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Juan el Bautista fue un valiente. Predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y bautizaba en el río Jordán. Él proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan fue encarcelado por predicar el reino de Dios y murió decapitado.
El mismo Señor Jesús enfrentó a las multitudes que le gritaban: crucifícale, crucifícale. El reino de los cielos enfrenta y enfrentará siempre la violencia de los hombres, pero los valientes que arrebatan el reino son esas personas que están dispuestas a enfrentar el miedo y los riesgos que pueden surgir por seguir a Jesucristo nuestro Señor. Y no solo la violencia de los hombres, el enojo del enemigo, como le sucedió a Pablo. Él dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Los discípulos del Señor Jesús recibieron a través del Espíritu Santo la herencia que el Señor Jesús les delegó. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. Su herencia es para los santos, o sea, los que se han apartado para servir a Dios. Después de que un cristiano recibe la fe en Dios, debe permanecer en amor y saber que Dios tiene muchas bendiciones para su crecimiento en esta fe y amor. ¿Sabes algo? Dios no miente. Él es veraz y comparte su Espíritu Santo para limpiarnos de nuestros pecados y darnos vida nueva. Volviendo a los postreros días, conforme a la palabra de Dios, habrá una notable diferencia de lo que será la vida de los valientes y vencedores, los hijos adoptados por Dios y aquellos que lo rechazan. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso dice Hechos 2, 17 al 18. En ti, como en cada persona, está la oportunidad de recibir la salvación que Dios ofrece. Es cuestión de recibirla por fe. Tal vez alguien no alcanza a comprender el mensaje, pero Dios es propicio a cada persona que lo busca. Tú puedes decirle a Dios que no lo comprendes del todo, pero lo vas a recibir por fe. Lo más maravilloso es que su Espíritu Santo obra para dar entendimiento y comprensión de lo que no se entiende. Vivimos tiempos en que las personas creen todo y no creen nada. Sin embargo, la oportunidad de expresión que se ha universalizado y los recursos tecnológicos de que disponemos nos dan la oportunidad de estar informados. Pero en las diversas publicaciones encontramos grandes verdades y grandes mentiras. Y lo que todos necesitamos son fuentes confiables como la palabra de Dios.
Lo que en esta hora deseo comunicarte es que Dios es veraz y Él ha querido revelarse, manifestarse en todo aquel que quiere recibir de Él el conocimiento de la verdad y con ello la salvación de su alma. Dios te bendiga.